after. Ganas de hacerme disfrutar, de mirarme, tú no te cansas. La Cazuela de la Espartería. En un enclave privilegiado, junto a la Plaza de la Corredera, encontramos una taberna tradicional donde degustar, en cualquiera de sus reservados, la mejor gastronomía cordobesa regada por los mejores caldos de la tierra. En calle Rodríguez Marín 16, La Espartería. Reservas al 957 48 89 52. A mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad. Que ya nos vamos, camino de la arena, va a ver su cara morena y estar contigo un año más. Cuando llega mayo, Córdoba mía de mis amores, la luna ya se posa en sus balcones. A petición del presidente de la Peña Calerito, voy a empezar por Granaína.
Donde tú quieras, donde tú quieras. Buenas tardes. Con los acordes de la guitarra del maestro Rafael Trena Delgado vamos a dar comienzo al acto. Muchísimas gracias por hacer un esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros. Bueno, pues en primer lugar vamos a hacer un protocolario saluda. Gracias a todos los compañeros que nos acompañáis, políticos, Narcisa Ruiz, Isabel Bernal, don Antonio Hurtado, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Córdoba, don Andrés Lorite, vicepresidente primero de la Diputación, don Juan Serrano, presidente de la Federación de Peñas, y don Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Patios de Córdoba. Bueno, pues hoy por fin vamos a presentaros un trabajo de nuestro compañero, nuestras relaciones públicas del Club Calerito, que la historia de este libro yo creo que comienza cuando hace breve tiempo teníamos previsto una conferencia sobre los patios y por un imponderable, pues Rafael tuvo que dar en la conferencia sobre los patios, fue un atraco a mano armada, sin apenas tiempo, y la verdad que nos sorprendió a todos la cantidad de datos históricos y cosas que nos contó sobre los patios. En él quedó un poquito de rescoldo de no poder haber contado más cosas o haberlo preparado como él quería. Luego ya posteriormente en el patio del Museo Torino ya él hizo una semblanza sobre los patios bastante más profunda y apelando al romanticismo que la verdad que a todos los presentes pues nos transportó a nuestra niñez, nuestra vivencia en los patios. Y hoy por fin, pues recabando todos esos datos, pues lo ha querido plasmar en este libro. Por supuesto, queremos agradecer a la Universidad de Córdoba el abrirnos las puertas, como siempre, de este maravilloso recinto y, como no, al Ayuntamiento de Córdoba, que ha hecho posible también que hoy tengamos en nuestras manos este precioso ejemplar. Este aragonés de cuna, pero adoptado por Córdoba durante muchos años, sucumbió a los encantos de una cordobesa, aquí empezó a echar sus raíces y se integró plenamente en Córdoba. Esta obra, aunque ahora el profesor ahondará más en el aspecto técnico de la obra, para mí es un gran placer poder presentarle su primera obra, su primer libro, que espero que sea el primero de muchos. Como él bien nos dice en el libro, es un
viaje a través del tiempo, desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días, con todas las civilizaciones que han pasado por nuestra ciudad, que todas indudablemente han dejado huella de su impronta en nuestros patios. Por supuesto, la evolución a través de los tiempos ha sido constante. Y qué mejor fecha que en esta de presentar este libro, que hemos empezado nuestra fiesta de los patios. El día 14 también, por gentileza del Ayuntamiento y de la Asociación de los Patios, vamos a hacer una segunda presentación en el patio de las Campanas, en ese marco tan bonito. Haremos una segunda presentación del libro y para acercarlo más también a la gente de los patios. Continuando con la apuesta que el Club Calerito hace por la cultura. Este creo que es el cuarto libro que vamos a presentar. Y muy próximamente también presentaremos el segundo número de la revista de Verde y Oro, que compendian todas las actividades durante el año que el Club Calerito ha ido programando. Bueno, yo no me quiero extender porque, como siempre, vamos a ir con el tiempo muy, muy ajustado y quiero darle paso, que habla bastante mejor que yo, al profesor don Ángel Olmo, que nos va a hablar sobre el autor y sobre su libro. Autoridades, representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, maestro José María Montilla, Curro, buenas tardes a los socios y amigos del Club Calerito. Estamos aquí para presentar un libro y lo vamos a hacer con autoridad, con convicción y con condición. Del mismo modo que Miguel de Cervantes creó a Cide Hamete de Benengeli, pues como recurso literario para explicar algunos fragmentos escabrosos del Quijote, Rafael Gimeno se hace de la movilidad y del rápido vuelo del ave fénix para recorrer no solo el espacio, sino el tiempo y poder llegar con el mensaje al término de su recorrido. Gimeno es la inquietud permanente, la creatividad y la puesta en marcha de varios trabajos simultáneos. Es al mismo tiempo Persiles y Sigismunda, y se impone viajes, naufragios, mares, raptos, magia, construye la antigüedad y la modernidad antes de Cristo y después de Cristo, en un proceloso mar de aventuras sin fin. El autor no escoge, siente y enlaza toda su sabiduría en un tejido cuya urdimbre tuerce muchos hilos entrelazados: la mitología, la historia, la literatura, las épocas, las grandes culturas clásicas, las invasiones, los pueblos conquistados, los grandes líderes, la religiosidad, la fe, el equilibrio emocional, los dioses, los héroes, la casa, el hogar, el patio cordobés. Porque ese es el último horizonte de este libro. Desde la magia y sirviéndose del fénix, quiere cumplir un mandato de los dioses, de Zeus, desde el Olimpo. Ha de llevar una esfera de luz, como una gran semilla que alimentará, que embriagará a los mortales. Esa semilla luminosa traerá armonía y paz interior, como un legado que hará posible la convivencia entre los pueblos, y esa encomienda quiere que esté bien protegida y cumpla su objetivo final. Rafael es el autor de este libro, pero yo como prologuista me he tenido que meter dentro del libro y del propio autor para saber cuál es el mensaje real
que viene a darnos un mensaje exigente, un mensaje maduro, un mensaje para Córdoba, un mensaje ilusionante. Garantizar la entrega de ese mensaje y que no sufra daño, de eso se encarga un mensajero importante, Hermes, el dios de los pies alados, hermético, seguro, cerrado, callado, un poco senequista, quizá como nosotros, que sabemos estar cuando hay que estar y donde hay que estar. Rafael Gimeno se enfrenta diariamente con su trabajo, asume su trabajo y va siendo amigo y enemigo de sí mismo al mismo tiempo. Vive, necesita vivir. Tiene capacidad suasoria para sí y para el resto del mundo. Convence. Cuando percibe un viento favorable, propicio, suelta los cabos de amarre del Noray y se atraca la nave para hacerse a la mar. Iza las velas y zarpa con diligencia, dando las voces de mando propias de la industria que ha esbozado. Es arquitecto y jardinero, es hortelano y agricultor, trabaja el mármol, la piedra y modela el yeso hasta conseguir los capiteles de su libro con los órdenes arquitectónicos clásicos o establecidos por él. Conjuga la luz cenital, esa última luz preciosa, para conseguir claros y oscuros que luego somete al modelo andalusí con la maestría de un alarife que adapta su arte al clásico griego o romano, al mudéjar, al renacimiento, al barroco o al modernismo, según convenga. Todo ello para desembocar en lo más sencillo, noble y acogedor. Un patio andaluz, un patio cordobés, recinto sagrado, remanso de paz y armonía, al principio de nobles, algo intocable, de grandes señores, de casas de hidalguía, de esas casas de blasones, preciosas, y luego al pueblo llano. Esa sensación fue siendo descubierta a través del tiempo y de la experiencia. Con las plantas y las macetas fue cubriendo las paredes, en otro tiempo forradas por materiales costosísimos, y consiguió refrescar los periodos tórridos de la llanura bética y al mismo tiempo infundió al habitante de los patios un sentido de propiedad de la tierra, de la hermosura del color, de la fragancia, del aroma de su tierra. Cada mañana esos patios huelen a petricor, a geosmina, un aroma inconfundible que agradece el agricultor cuando llegan las primeras lluvias, luego de una prolongada sequía. Inspirado en la domus romana, el patio cordobés es confort y misticismo. En él se funden al unísono el incienso y el aroma de azahar sin excluirse. Ese binomio tan especial se gana con un saber estar, con un saber comunicar, con un saber sentir. El cordobés, la cordobesa, los cordobeses no se han descubierto todavía a sí mismos. Es un potencial que abriga un montón de motores que están llenos de combustible, pero no han arrancado todavía. Queda mucho por hacer. Hay un río que pide atención, conversión, incluso volver a tiempos pasados cuando era navegable. ¡Qué maravilla! Rafael traza ágilmente un friso melancólico no exento de ciertos aires poéticos que refleja su pasión por Córdoba, aunque no naciera aquí, cuando describe las casas palaciegas de Viana, de Oribe o Villalones,
aquellas casas nobles con la heráldica sobre los dinteles manifestando su hidalguía, todos, con sus patios hermosísimos que han llegado hasta nuestros días como vergeles de rejas de fina forja, auténticos encajes de hierro que los artesanos del fuelle conseguían con fuego, martillo y mucha imaginación. Tiznados, pero serios, trabajando, dibujando, pintando y convirtiendo una pletina de hierro en un encaje maravilloso. Qué pocos hay ahora. Yo era joven, niño, y me paraba en la fragua de mi pueblo camino de la escuela porque me encantaba verlos golpear con un ritmo magnífico. Y donde se daba el maestro el golpe, allí venía el oficial para rematar la torcedura, el remache, el clavo o lo que estuviera haciendo. Rafael Gimeno, en fin, ha conseguido un cuento bilingüe, que ilumina, da claves y nos invita a seguir los pasos de los grandes enamorados de esta ciudad que quizá no saben quererla como merece, a veces por tenerla tan a mano. Salimos a la calle y vemos, pero sin darnos cuenta, que tenemos delante algo importante. Qué poca gente conoce realmente nuestra catedral, los patios, su historia, las estatuas que hay en la calle. Nos conformamos con decir, este es moro, este es judío, y poco más. Qué lástima. Tantos años y no somos capaces de ahondar más. No estoy riñendo a nadie, estoy haciéndonos caer en la cuenta de que tenemos mucho por hacer. Ya casi al final de esta presentación, habría que decir que el prologuista no descubre el libro, lo insinúa, le hace una especie de publicidad desde el corazón mismo del autor, porque quien hace un prólogo responsable necesita conocer no solo el libro en sí mismo, sino la intencionalidad del autor e incluso las motivaciones ocultas que tuvo el autor para que su obra acabe siendo una realidad. En Gimeno se topa uno con su necesidad más imperiosa, enamorar al que no esté enamorado de esta sultana morena, moruna y cristiana. Y ese es el eje semántico sobre el que gira la dinámica literaria de este hermoso libro, que siendo breve, descubre las emociones más íntimas sobre la Córdoba eterna que hay que saber mostrar, catar y cantar. Los caminos del alma son eternos y este es un libro con alma que tiene mucho de camino y mucho de eternidad. No es un libro al uso. Es una pequeña obra de arte tanto por el contenido como por los elementos periféricos, formato, ilustraciones, papel, color. Grecia, el Olimpo, la mitología, Roma, las colonias patricias de Claudio Marcelo, judíos, árabes, castellanización, la domus romana, el patio cordobés, los jardines, el agua, siempre el agua, los vergeles, las rejas, los pozos, las fuentes, el silencio porticado, con ese aire, con ese cierto aire conventual. Uno se siente especialmente dignificado cuando se ocupa un sillón. No hace falta mecerse en él para situarse ante una columna, ante una fuente y vivir ese plácido momento. Eso es extraordinario. Solo se vive aquí, en vuestra ciudad, en Córdoba. Le tengo tanto respeto y tanto cariño a este libro que el único defecto que le veo es no haberlo escrito yo. A mí me han hecho, a través de mi vida profesional, muchas veces
como regalo un libro. Siempre se agradece. Este es un libro para regalar muchas veces y para agradecer quien lo recibe. Dice mucho, pero invita a preguntar o a preguntarse mucho más. Es una cita con una vida que vivimos en el pasado, pero que aún no hemos vivido en plenitud. Esta publicación pretende llevarte hacia ese lugar idílico donde vive la paz y no el olvido, donde el rumor del agua conduce hasta los sueños, donde las fronteras de la luz son candilejas de un escenario que descubrimos cada día y en el que somos protagonistas aún sin el debido atrecho. Yo diría casi que es un libro que hay que leerlo a escondidas para que nadie más entre en ese mundo que quiero hacer solo mío. Solo mío. Este es el esbozo del autor, pero para que él hable, yo lo voy a poner en un entredicho con el fin de que podamos tener una conversación, y he creído que sería oportuno formularle algunas preguntas que, más allá de contestarlas, él también nos diga cuánto lleva dentro y nos convenza de que lo que ha escrito vale la pena. La primera cuestión, Rafael Gimeno, es preguntarte ¿qué querías contar y qué terminaste contando? ¿Elegiste adrede contarlo así? Buenas noches. Gracias por vuestra asistencia. Menudas palabritas que nos ha dedicado nuestros amigos Antonio y Ángel. Yo ahora ya no sé qué decir. Ya me he quedado... Lo han dicho ya casi todo. Muchas gracias. Bueno, sobre tu pregunta, el libro nace del Club Calerito, en principio. Pero en realidad empezó hace más de 40 años, cuando llegué a Córdoba para trabajar en la obra del aparcamiento del Gran Capitán, aquel que al final no se hizo. Bueno, yo vine para 15 días, vine a sustituir al delegado que tenía aquí. Y la verdad que yo negué la mayor. Yo no quería venir a Córdoba y no quería quedarme en Córdoba. Y lo digo eso porque unos años antes había pasado por Córdoba en agosto a 48 grados, con lo cual yo que venía de las tierras del norte, fresquitas y suaves, pues esto fue horroroso. O sea que yo salí al día siguiente. Pero bueno, yo no vine a contar una historia. En realidad, sin saberlo, he venido a escuchar esa historia. Y el destino quizá me la jugó un poquito. Yo empecé en el primer patio que vi, además fue en San Rafael, en agosto del 84, en octubre del 84 en San Rafael, pues una puerta entreabierta, una mirada de mujer, un patio, ese silencio que te provoca ese patio, esa dulzura. Y al final, sin saberlo, 42 años después sigo aquí. O sea que con eso yo creo que se dice casi todo. Llevo 40 años viviendo en un patio y eso es otra cosa. No se puede comparar con nada y sobre todo el tema de los patios de Córdoba. Pero al hilo de lo que tú me has preguntado, yo empecé escribiendo esto como narrador.
Y cuando ya estaba yo como escribiente, cuando ya llevaba medio libro escrito, pues yo veía que no había algo que no me cuadraba, no sabía cómo explicar lo que yo quería, lo que yo llevaba dentro, no era lo que yo quería. Y bueno, pues al final estas cosas lo que ocurren, pues que dejas reposar unos días y una de estas noches pues te despiertas y de pronto pues aparecieron los dioses del Olimpo, apareció Zeus, apareció el ave fénix, apareció Hermes y apareció el cuento. Con lo cual, ahí sí que empecé a coger el hilo de la historia, ese hilo que es tan bonito, porque al final empiezas desde la Córdoba romana, de la Domus romana, del peristilo, que es donde en principio nace el primer patio cordobés, por decirlo así, hasta nuestra época, pasando por todas las culturas. Bueno, aquí podemos ver el susurro del alma, que es el primer patio, ese octubre famoso que me encontré, que por eso estoy aquí ahora. Bueno, yo entendí que el patio era mucho más que un espacio. Es la huella invisible de un viaje. Por eso elegí contarlo de la manera que lo he hecho, porque yo quería contar, en realidad, yo siento una pasión por Córdoba. Yo estoy enamorado de Córdoba. Pero ¿cómo explicaba yo a los cordobeses o cómo explicaba yo a las personas que leyeran este libro lo que en realidad tienen, la gran cantidad de cosas que hay en Córdoba, pasando por toda su historia, toda su vida? Yo tenía que hacer algo y para eso creo que además Córdoba ha sido tocada por la varita de los dioses, porque no puede ser desde 22 siglos y que prácticamente pues la gran mayoría ha sido pues, o la capital romana o la capital del mundo árabe y mundial, de la cultura, de todo. O sea, Córdoba ha estado tocado por la varita de esos dioses, lo queramos creer o no lo queramos creer. Esa es la introducción que yo he metido en el libro. Y con eso he seguido pues, ese hilo conductor que creo, a mí me ha gustado, por supuesto. Yo no sé si a la gente pues, lo entenderá de una manera o lo entenderá de otra, pero a mí yo entiendo que sí, que está bien explicado. Y lo difícil que hemos hecho en este trabajo es, porque este libro podía tener como mínimo 500 páginas, pero en realidad yo veía que eso se disparaba, porque eso iba a ser un libro de los que hay tan normal, contando historia, que la historia que es la que hay, fechas, datos, cronología, y yo no quería eso, yo quería algo que fuera entre mano, que el que lo viera pudiera ver en un cuarto de hora toda la historia de Córdoba pasar. Y yo creo que es lo que he hecho y lo que he conseguido. En 64 páginas, pues meter 22 siglos de historia. Eso es difícil, porque al final tuve que borrar muchas páginas y volver a reestructurarlo. Pero yo creo que eso es una de las cosas que tiene este libro. Y luego, sobre todo, vais a ir viendo, pero las imágenes que tiene son impecables. Las imágenes, aunque están hechas todas con inteligencia artificial, pues llevan más de 500 horas. Estas pocas imágenes que vais a ver aquí tienen un trabajo muy grande, no solamente de pedirles, sino de hacerlo. Y yo, pues, bueno, para finalizar esta pregunta, yo me gustaría que el público, pues, que decirles, abrirles la puerta a lo que son los patios, que pasen, entren conmigo en este patio invisible donde Roma puso la piedra, los visigodos el recogimiento, Al-Ándalus el alma, los judíos la historia,
y los cristianos la vida compartida. Recorramos juntos esa historia, no como quien estudia un pasado ajeno, sino como quien reconoce algo que de algún modo siempre ha llevado dentro. Vamos a enfocar este cuestionario de otra manera. Yo le pregunto ahora al autor, cuando se escribe hay que buscar el tiempo y el modo. Yo personalmente he escrito siempre de noche. No tengo otra hora. Yo le pregunto ahora a Rafael, ¿qué libro o qué autor te vigilaba por encima del hombro cuando escribías? ¿Alguna hora especial del día o de la noche para hacerlo? Bueno, yo en realidad, Ángel, yo no he buscado ningún autor contemporáneo. Como tenía tantos datos cronológicamente datados y todo muy bien estudiado, en realidad no tenía que elegir ningún autor contemporáneo, pero sí que esperaba que a la vez que yo iba introduciéndome en la historia, esos propios personajes que pueden acudir, pues como ahora veremos. Y el primero que apareció para mis adentros fue Séneca, Lucio Anneo Séneca, el maestro. Este hombre, bueno, aparte de que el estoicismo y el senequismo, que es la firmeza y el equilibrio, este fue uno de los que más me aportó, porque además, imagínate la imagen que lo estamos viendo pues, en un patio, leyendo, estudiando, preparándose, como lo hacía, la tranquilidad que se puede tener en un patio. Hubo otro personaje al hilo que era un cordobés musulmán, que era Ibn Hans, el autor del Collar de la Paloma. Ese para mí fue un espectáculo. Yo creo que no he disfrutado más con un autor que con ese. Y sobre todo porque amaba a Córdoba y quería a Córdoba de una manera, y sobre todo los patios. Habla de los patios y habla del amor de una de las maneras pues, muy importantes. Y decía en una frase, el amor no es capricho, es el esfuerzo de dos almas por reencontrarse. Es una de las personas que más me ha ayudado o que yo sentía que lo tenía cuando escribía. Y luego hay un tercer personaje que ya es del siglo XX, que es Rainer Maria Rilke. Es un checo que era asombroso, lo que le gustaba, solamente eran los pequeños detalles, era un enamorado también de Córdoba, y ese era uno de los personajes que también ha ayudado por su asombro, por su forma de ver las cosas, las pequeñeces, las cosas pequeñas las convertía en enormes, ¿no? Y cuando dices tú de momento, pues de momento, cuando escribía, pues sobre todo por la noche. La noche es el corazón del alma, sobre todo cuando está el silencio o cuando la quietud, cuando no se oye ningún ruido. Parece que no, pero parece que las neuronas todas se alinean y es una de las cosas. Por la noche y sobre todo por la madrugada. Muchas veces hacía como cuando estábamos estudiando y teníamos que preparar los exámenes, que te acostabas, lo habías leído antes, te acostabas y te levantabas a las 3 de la mañana o a las 4 y entonces parecía que lo cogías todo con una fuerza tremenda, ¿no? Sobre todo esas horas son las más he utilizado. Rafael, si tuvieras que defender en un juicio la inocencia de tu libro, ¿qué argumentarías? ¿Amigo o enemigo? Bueno, vamos a ver. Un libro por sí es inocente, no es papel y tinta, es inerte. Yo creo que a lo mejor es el autor
el propio autor es el que puede decidir si con la voluntad de quien que lo haya escrito, puede ser que sea culpable. Habrán libros, pues, incluso los más perversos, las cartas satánicas, por ejemplo, por sí no son culpables. Depende del autor cómo lo haya querido expresar. Y sobre todo el lector cómo lo quiera reinterpretar. Eso es lo que yo veo de primero. Un libro es inocente. Pero este libro, yo creo que este libro es inocente por varias cosas, porque imagínate que no quiere vender nada, no quiere venderse a sí mismo, sino que quiere proteger todo el tema de los patios. Yo no quiero que sea una vender por vender. No, señor. Lo que estamos intentando es una cosa que es frágil y que puede estar en peligro, en un momento dado, pues que sigamos protegiéndolo. Luego, no imponemos, o no impongo ninguna voluntad o ninguna verdad absoluta. Ofrezco mi mirada personal y sobre todo y dejo sobre todo al espectador que sea él el que decida sobre el libro. Luego hay otra de las cosas que yo creo que es muy importante, es que no hay una palabra, porque últimamente en muchos de los libros y en muchas de las películas que estamos viendo en televisión, las palabras malsonantes y las cosas parece que es lo que se lleva. No vas a encontrar una palabra malsonante y una palabra que creo que diga, ni incluso que digamos algo en contra de alguna religión. O sea, hemos pasado por todas las religiones, de la romana, la musulmana, la judaica, la cristiana, y no se habla de ninguna, ni de mal ni bien. Pasamos olímpicamente. Y si soy culpable de algo, pues como autor yo digo que puedo ser culpable. Culpable de amar a Córdoba. Mi única responsabilidad es haber escrito este libro con sentimiento, con mucho sentimiento y mucho amor. Te voy a formular la última pregunta para que vayamos cumpliendo los espacios y los tiempos perfectamente. Como tú has dicho, es un libro sin dogmatismos, sin una guía pensada o reformulada, pero cuando escribías, ¿a qué personas te dirigías especialmente? ¿Es bilingüe? ¿Españoles? ¿Ingleses? ¿Niños? ¿Mayores? ¿Damas? Bueno, verás. Tú sabes que es muy difícil cuando empiezas un libro que es así, de historia y sobre todo del tema de los patios, que hay muchísimas cosas escritas de los patios, que yo lo que pretendía es que hubiera algo diferente y que contáramos unas cosas diferentes. Yo creo que escribía, en realidad, en principio, te puedo decir que si escribía para el cordobés como redescubrimiento. Que no del patio por sentado, que tenga ese orgullo crítico, que no lo deje. Yo lo que quiero es que siembre un poco de debate este libro, que sientan el patio y que sientan Córdoba como si fuera suya de verdad. Que no tengamos miedo a decir que Córdoba es la mejor del mundo. Es que es así. Luego, sobre todo esa zona para el tema del cordobés. Luego, para el tema de los visitantes, pues es bilingüe y yo quería también pues eso, aprovechar que la cultura no tiene lugar, pero que es que no hay nada que les explique en tan pocas páginas, que les explique con tanto detalle toda la historia de Córdoba. Entonces yo pretendía que eso fuera también una verdad. O sea, bueno, puede ser. Y la última cosa que yo entendía era para los jóvenes y los estudiantes. Y creo que eso puede aportarles. No es que vayan a aprender nada, pero si con esto, pasando las páginas,
saben que han habido aquí 4, 5, 6 reyes que no lo conocían. El viaje de la historia más grande de la historia por Colón con los reyes católicos aquí, que se gestó aquí en Córdoba. Si saben muchas cosas de las que han pasado gracias a este libro y a estas imágenes, pues yo me doy por satisfecho. Muy bien. Bueno, pues magnífica respuesta y esperemos que esta información nos haya llegado. En esta parte terminamos nuestra disertación y gracias por la atención que se percibe tan interesante y tan hermosa. No, perdona, muchas gracias. Perdona. Perdona un momentito. ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Claro. Es que donde las dan, las toman. Después de recorrer este jardín de los dioses, me pregunto si seguimos siendo esa gente cordial, digna de custodiar la semilla de los dioses, o si por el contrario hemos olvidado tanto nuestra propia esencia que necesitamos la mirada de alguien de fuera para reconocernos. Bueno, pues este otro pequeño aprieto del que habrá que salir más o menos airoso. Estoy convencido de que seguimos siendo esa buena gente, esa gente genial, creativa, en todos los órdenes de la vida. Seguimos siendo. Córdoba siempre tiene una aportación importante. Fue siempre ilustre, fue siempre llamativa y fue siempre querida, a veces envidiada. Por una parte, eso queda meridianamente claro. La otra parte de la cuestión es más complicada. ¿Tiene que venir alguien de fuera a decirnos que esta casa nuestra está bien barrida y que está ordenada? Porque nosotros no sabemos verla o no tenemos ojos para analizar ese aspecto. Pues, aunque me cueste decirlo, es verdad que de vez en cuando un tironcillo de orejas no nos viene mal, porque nos pone las pilas y somos capaces de responder mejor y caer en la cuenta de que no podemos quedarnos con los talentos que el Señor nos regaló. Habrá que multiplicarlos, hay que añadirle algo a esa confianza que se depositó en nosotros. Así que estamos llamados a mejorar esa ciudad permanentemente. Todos los ciudadanos, los que llevan en sus manos esa dinámica y esa necesidad, están más obligados aún. Gracias. Es magnífico prólogo que nos ha hecho el profesor. Ha dicho Rafael que el destino lo trajo a Córdoba, pero yo creo que su destino estaba escrito desde que sus padres le pusieron el nombre de Rafael. Yo no sé si en Teruel hay muchos niños con el nombre de Rafael, pero cuando te pusieron Rafael, tú estabas predestinado a venir a Córdoba. Eso está claro. Enhorabuena, Rafa. Sabes que te aprecio y te quiero. Y no es nada fácil en un libro que comprendía tantos siglos de historia contar las excelencias de nuestros patios, porque se nos acaban los objetivos. Vamos a continuar porque vamos con el tiempo muy justito. Perdón que antes se me ha olvidado hacer una referencia muy importante, porque es un acto muy importante que os emplazo a todos que nos acompañéis. El día 12 en el Museo Taurino vamos a presentar el trofeo más importante de nuestro club, la Oreja de Oro, que este año vamos a entregar la número 50 ya, un galardón que llevan con orgullo primerísimas figuras del toreo. José Luis Cuevas, Rafa Butelo, gracias amigos por estar aquí, siempre recogiendo el testimonio gráfico en todos nuestros acontecimientos. Nuestro querido amigo Rafael Cabello, también
cubriendo todos los gastos. Bueno, pues vamos ahora, en principio, vamos a arreglar un poquito con los acordes de la guitarra de Rafael Trena. Adelante, maestro. Voy a hacer ahora un toque por soleado para todos ustedes.
tal palo, tal astilla. Fenomenal la actuación. Bueno, pues ahora, abusando un poquito de las personas que nos acompañan, queríamos rogaros que subierais a hacer un breve saludo. Miguel Ángel Ordán, presidente de la Asociación de los Patios, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, amigos y amigas todas, autoridades. Voy a ser muy breve porque después de lo que hemos escuchado, yo digo, como decía, ¿quién va a hablar? Que vamos a contar de patios ya. Y muchos de vosotros... Perdón, ¿se me oye ahora? Vale, muchas gracias. Que después de lo que hemos escuchado con el profesor y Rafael, el amigo Rafael, hablar de patios para mí creo que será un pecado, porque yo ahí creo que todo ya que tenéis el libro en vuestras manos, pues vais a descubrir, si ya habéis ojeado un poco, tenéis que leerlo, vais a descubrir qué es la historia de los patios. La historia de los patios, como yo digo, es decir, patios, Córdoba, vivir, una forma de vivir y de compartir, que eso es fundamental dentro de los patios y de lo que se ha dicho de que qué es un patio cordobés. Yo me quería centrar en los patios, ya se ha dicho bastante, pero algunos matices. Sabéis que los patios ha habido en toda Andalucía, no solo en Córdoba. Lo que pasa es que aquí es donde hemos sabido conservar, digamos, lo que es el patio tradicional y casa de vecinos. ¿Por qué? Porque en los años 30, los años 20, años 40, hubo un éxodo de personas a la ciudad de Córdoba con poco poder adquisitivo y hubo que darle viviendas. Entonces, las casas patio, que eran solariegas y estaban en manos de una familia, pues empezaron a alquilarlas por habitaciones. Y de ahí nace lo que es el patio popular y casa de vecinos. Entonces, eso es una idea fundamental del por qué nace en Córdoba y por qué se cuida en Córdoba lo que es la casa patio. Aquí ha sido la única provincia, porque ha habido todas las provincias, pero esta es la única provincia donde hemos conservado, digamos, ese sentido y ese sentimiento y nos lo han transmitido todas las personas hasta los días de hoy. Entonces, hoy hay muchas casas de vecinos, ya no son habitaciones, sino que son apartamentos o pisos. Y aquí hay unas casas, digamos, muy al estilo romano, como es Rey Heredia 14, Martín de Roa 7 y 9, donde han hecho viviendas alrededor de un patio, pero actualizadas a los tiempos que estamos viviendo. Dicho esto, yo sí me gustaría otro punto de la fiesta de los patios fue lo del nombramiento de patrimonio inmaterial. Eso lo viví desde el principio porque eso fue una propuesta de las dos asociaciones que hay en Córdoba, la Asociación Amigos de los Patios, que hemos cumplido este 24 de abril ya 52 años, y la otra, la de propietarios de patios de Claveles y Gitanillas. Estando Rosa Aguilar de alcaldesa, le hicimos una propuesta, una comisión, donde íbamos al frente los dos presidentes. En aquella época no estaba Rafael Barón, estaba Leonor, que era la presidenta, y le dijimos que por qué no la fiesta de los patios solicitábamos a la UNESCO que nos concediera el título de patrimonio inmaterial, porque el patio los patios no es, digamos, la fiesta, es la fiesta de los patios, pero de que nace del pueblo. ¿Por qué del pueblo? Porque esas vecinas y esos vecinos de los años 40 y 50, cuando llegaba primavera y tenían esos patios que tenemos hoy en día, abrían las puertas de su casa para que todo el visitante y todos los vecinos entraran a ver esa maravilla que habían cuidado durante todo el año. Entonces, pues a mí me tocó vivir ese expediente. Quiero recordar que fue en el 2009. Pues empezamos a trabajar, estaba de alcaldesa Rosa Aguilar, lo cogió con mucha ilusión, con mucho agrado, y dijimos que vamos a trabajar sobre ese expediente. ¿Qué pasó? Bueno, pues como quisimos meter tantas cosas en ese expediente, pues hicimos un libro de petete, como se suele decir. Claro, cuando eso se presentó en la UNESCO nos dijeron, quietos, parados, ¿dónde vais? Esto tiene otro concepto. Una cosa fundamental es saber el lenguaje de la UNESCO, que eso no sabíamos nada que era el lenguaje de la UNESCO. Luego nos dijeron también
bueno, pues que había que seguir unas pautas que solo no podíamos ir, que había que ir de la mano de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Cultura, porque la fiesta de los patios no estaba inscrita en ningún lado, solamente en Córdoba. Entonces hubo que escribirla en el mapa de Andalucía, en fin, una serie de requisitos que nos exigían. Y una cosa fundamental es el lenguaje de la UNESCO. Entonces, pues, bueno, se retiró ese expediente. No es que se retiró para que no nos lo rechazaran, porque si no, hasta los 2 años siguientes no podíamos presentarlo. Entonces ya salió Rosa Aguilar, ya entró José Antonio Nieto. José Antonio Nieto lo acogió también con mucho cariño y con mucha ilusión, y nos pusimos a trabajar ya, pero con especialistas en el tema de la UNESCO, porque en temas de patios, pues bueno, pues estábamos aquí unos pocos entendidos, modestos, pero entendidos. Y entonces, pues, empezamos a trabajar, se preparó un expediente dentro de los parámetros que nos pedía la UNESCO. ¿Qué pasó en el 2010? Pues que la Junta de Andalucía, creo que fue la Junta de Andalucía la que quiso que fuera el flamenco, y nos pidió que retiráramos ese expediente, porque si no, no lo podíamos presentar hasta los 2 años siguientes. Eso fue en la isla de Bali, porque cada año se celebraba en un sitio. Entre el 2010 y el 2012 empezamos a buscar también apoyos de instituciones para que apoyaran esa candidatura. Hoy aquí está nuestro amigo, o mi amigo Antonio Hurtado, que en aquella época era senador en esa legislatura, que el 23 de febrero del 2011, me invitó, recibí una llamada de él y de Jesús Aguirre, que hoy es presidente del Parlamento andaluz, para que el día que presentaran esa moción a todos los grupos del Senado, de la Cámara Alta, pues que estuviéramos presentes nosotros. Yo la acogí con mucho cariño, estuve allí en el Senado, tuve un guía para el Senado magnífico, que me sentaron en el hemiciclo con todos los senadores que había allí, hasta la hora de votar el expediente nuestro, vamos, la conformidad de que estaban conformes y el apoyo para que presentáramos ese expediente. Ya me tuve que subir, nos subimos a la Junta Directiva, donde el público general está. Ya me salí de donde se votaban, porque tenían que estar ellos, que eran los que daban. Y fue unanimidad por todos los grupos que había, creo que eran 6 grupos lo que había, ¿no? Estaban vascos, en fin. Entonces, pues, para mí eso fue también una alegría, conocer el Senado, que el que no lo conozca y tenga oportunidad, desde aquí le digo que vayan a verlo porque merece la pena. Bueno, pues ya vinimos el 2011 y ya cuando iba a ser en París la presentación del expediente nuestro, ya hubo noticias de que se iba a aprobar, y el Ayuntamiento nos invitó a los 2 presidentes de las 2 asociaciones con un concejal a estar en París en la UNESCO. Tuve la suerte de estar allí, donde ese foro de 193 países representados, pues España le tocó un sitio, estábamos como está el amigo Juan de, frente a la presidencia, que el presidente de la UNESCO era el primer ministro de la isla de Granada. Entonces se supone que el día 5 se iba a votar ese expediente de los patios de Córdoba. No pudo ser porque se tuvo que marchar, se puso el vicepresidente, las otras, expedientes que había, pues se lo comieron por sopa un poco, y hasta el día 6 pues no se pudo hacer. Fue ya a las 10 de la mañana cuando ya nos tocó a nosotros, y la verdad pues fue por unanimidad también, y se defendió. Y entonces hay una frase que a mí me gusta repetirla cada vez que puedo, porque para mí fue un impacto. El presidente de la UNESCO, este señor, dijo: al final Córdoba va a ser una ciudad más famosa que Madrid y Barcelona por sus macetas, porque allí desplegamos una fotografía de 360 grados del patio de San Basilio 44, el de la sede nuestra. Entonces fue impresionante. Y ya nos concedieron eso y ya pues hemos llegado hasta hoy. Yo no quiero cansar mucho más, porque hablar de patio, y Rafael, que es un gran experto con ese pedazo de libro que ha escrito, pues muchas gracias. Y hasta luego. Muchas gracias, Miguel Ángel. Don Juan Serrano Muñoz, presidente de la Federación de Peñas.
¿Tienes información para el próximo libro ya, Rafa? Por el rato. Bueno, nada, agradecer una vez más al Club Calerito por la invitación y por dejarme tomar la palabra. Permitidme que salude a los políticos que hoy tenemos aquí, Isabel y Antonio, a Andrés Lorite, a Narchi, porque, como dijo alguien hace unos días, que aquel político que da la espalda a las peñas está equivocado, ¿no? Y solo quien vive en una realidad paralela y no objetiva es que lo está haciendo, ¿no? Así que gracias por estar hoy aquí, que aunque no sea mi acto, pero lo agradezco igual en los actos que estáis de las peñas. Quiero felicitar, no me queda otra, al Club Calerito, Juan de, por un acto más de cultura, un acto más de una presentación de un libro. ¿Quién no iba a decir, ¿no?, que en los clubes y en las peñas y desde la federación se multiplicaran los actos culturales, los actos de presentaciones de libros, no hace 20 ni 30 años, sino hace a lo mejor 4 o 5 años, ¿quién no lo iba a decir, no? Ese es el camino, Juan de, y en ese camino sepas que me encontrarás siempre, ¿no? Ese es el camino correcto, el que tenemos que llevar y ahí en el camino me encontrarás. Y por último, felicitar al autor, a Rafa. Primero, no vienes de fuera, no sé si lo sabes, pero el cordobés nace donde quiere. Uno lo sabemos al principio y otros cuando van llegando, ¿no? Pero al final todos somos de Córdoba en cuanto pisamos esta tierra. Felicitarte por el libro, por la iniciativa. Yo tuve la suerte de ver un boceto, ¿no?, hace unos días allí en el club, que agradezco que me lo enseñarais, y solo ver el libro, el formato, los gráficos, un libro distinto y que yo creo que también podrá hacer llegar a la gente más joven, ¿no?, este tipo de ilustraciones, porque no es solo texto, y encima bilingüe, ¿no? Enhorabuena, porque desde que nos conocemos pienso que eres una persona muy activa, muy inquieta, con electricidad, y es un gusto encontrar gente que con tanta iniciativa cultural y que además, yo lo valoro por lo menos, que sea capaz de hablar despacio y en voz baja. Cuando a veces vemos alteraciones tan frecuentes, ¿no?, que alguien hable tranquilo en voz baja y está viendo lo que va a decir, es algo que nos hace mucha falta. Así que enhorabuena por este libro. Sigue escribiendo, sigue publicando, y al Club Calerito que siga con este tipo de actos que hace mucha falta en esta ciudad, y como os digo, este es el camino y ahí nos encontraremos. Muchas gracias. Decía don Antonio Gala que una de las cosas más importantes del mundo es ser cordobés. Don Antonio Hurtado, portavoz del Grupo Socialista, ¿nos hace un saludo? Buenas tardes ya, o buenas noches. Yo agradecer simplemente primero a la Peña y al Club Calerito el que se implique tanto en temas que yo creo que dan brillo a nuestra ciudad, en torno a la literatura, en torno a nuestras tradiciones y en torno también a nuestro patrimonio de la humanidad, que son los patios, ¿no? Y a Rafael, agradecer el trabajo y, como no, tanto a sus presentadores, que han hecho una magnífica exposición y donde todos concluimos que vale la pena sentir, vivir en Córdoba, que vale la pena poner en valor nuestro patrimonio y que desde luego es merecedora del prestigio y de la valoración a nivel mundial. Por algo tanta gente nos visita, porque realmente lo que tenemos nosotros aquí es una auténtica joya. Mezquita, Medina Sahara y, cómo no, los patios y todo el entorno de la judería. Son joyas reconocidas a nivel mundial, son joyas que nosotros podemos disfrutar y son joyas
que nosotros ofrecemos con generosidad a todo el mundo. Muchas gracias y también gracias por invitarme. Don Andrés, adelante. Bueno, muy buenas noches. Qué paradoja, querido Rafael, que aquel joven que no quería venir a Córdoba terminó enamorado de esta ciudad, que aquel que venía para 15 días lleva más de 40 años en esta tierra y que aquel que venía para una obra que nunca se ejecutó, que se abortó por distintas razones en la calle Gran Capitán, en lo que hoy conocemos como el Boulevard, pues nos ofrezca una extraordinaria obra literaria que desde luego es absolutamente extraordinaria. Qué paradoja, digo, y todo eso envuelto en el aire de los patios. Porque los patios, desde luego, se pueden mirar desde muchos prismas. Pero a mí me gustaría hacerlo al hilo de tu obra, al hilo de tu libro, de tu volumen, hacerlo desde el punto de vista de la esencia, de la historia, de la tradición y de la cultura. Porque los patios precisamente tienen mucho de eso, de compendio de lo mejor de la cultura cordobesa, de nuestra historia y de nuestra tradición. Y desde luego lo podemos ver si nos asomamos a un patio. Ayer mismo en la televisión veía y escuchaba a una propietaria de un patio que analizaba los distintos elementos que hay en su patio y son todos reclamos de la historia, de la historia más extraordinaria que puede tener una ciudad, como la que tiene la ciudad de Córdoba. Córdoba ha sido un faro cultural en todas las etapas de su historia. Es un faro que ha mirado al mundo entero, en toda su trayectoria vital. Con lo cual, tenemos desde luego una joya que hoy está declarada por parte de la UNESCO Patrimonio Mundial, Patrimonio Inmaterial, Patrimonio de la Humanidad, pero que desde luego es un compendio de la mejor historia, que es lo que ofrece Córdoba al mundo entero. Y termino dándole la razón a mi querido amigo Juan Serrano, que decía que las peñas están dando la talla en materia cultural, sin lugar a dudas. Las peñas, querido Juan de Dios, sois un orgullo para Córdoba, un orgullo desde el punto de vista cultural, un orgullo desde el punto de vista de la participación ciudadana, desde el punto de vista de la vertebración de esta ciudad. Sois una referencia, sois la envidia que le tienen el resto de ciudades de todo el territorio español a Córdoba. Córdoba tiene una esencia, tiene la esencia de los patios, pero tiene también la esencia de las peñas, la singularidad de las peñas, que son una parte arraigada en nuestra cultura y en nuestra tradición. Con lo cual, estoy convencido de algo que decías tú, y es que las administraciones públicas tenemos que estar con lo que es esencia cultural de esta ciudad y, desde luego, por supuestísimo, con nuestras peñas, con nuestras queridas peñas, que construyen todos los días una Córdoba mejor y que construís el futuro de Córdoba, porque estoy convencido, y con esto termino, que el futuro de Córdoba se construye a través de la historia de Córdoba, o que la base del futuro, para construir un futuro en armonía, es, sin lugar a dudas, la historia que ha hecho a esta ciudad la ciudad más grande del mundo. Por tanto, gracias a las peñas, gracias de una forma muy especial al Club Calerito y gracias, desde luego, a Rafael Gimeno, autor de este volumen, y al profesor Ángel Olmo, que nos lo ha presentado de la manera que él sabe hacerlo, con su gran magisterio y con su gran habilidad comunicativa. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Bueno, pues ahora para ir finalizando, nos va a seguir amenizando el maestro Rafael Trena.
Bueno, para terminar, que menos por un fin de fiesta, por bulería.
Bueno, pues ya vamos a ir cerrando el acto. Por mi parte, agradeceros vuestra asistencia, que disfrutéis del mes de mayo de nuestra fiesta de los patios y aplicar el refrán que dice: sé amable, sé cortés, sé cordobés, con todos los visitantes que vamos a tener. Nuestro presidente, Juan de Dios Martínez Cena, nos va a hacer el cierre del acto. Buenas noches a todos. Gracias, Isabel, estoy un poco de la garganta. Gracias, Antonio. Gracias, Andrés. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Juan Serrano. Y, como no, gracias, maestro decano, por acompañarnos, y a todos los amigos y amigas y socios de esta gran familia que es el Club Calerito. Yo voy a ser muy breve porque ya tenemos que terminar, además por la premura del tiempo, pero sí indicar algo muy importante. Compartí con Juan que en el 2017, cuando yo tuve la fortuna de conocer a Domingo Echevarría, que la semana pasada lo recordamos en el tercer inmemorial que hicimos en Diputación, yo le emplacé para que escribiese un libro. Bueno, pues ya desde 2017 vamos por el cuarto libro, vamos por la segunda revista y vamos con una diversificación de conferencias culturales y de toda índole. Evidentemente nuestra esencia, como siempre digo, nuestra esencia es tauromaquia, cultura y convivencia. Y yo creo que con creces las cumplimos. Y Juan, cierto, las peñas son cultura. Muchas gracias a todos.